Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando espaguetis con pollo rostizado en queso crema. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de ahora, que es espagueti y pollo rostizado en queso crema. Tengo 600 gramos de espagueti de su preferencia. Un pollo rostizado, este pollo lo compré ya preparado en la tienda y lo vamos a estar deshuesando. También un tarrito de queso crema Filadelfia. Tengo 2 chiles rojos, una cebolla morada pequeña, 2 dientes de ajo, queso suizo, un poquito de perejil picado, aceite, sal y tengo también 2 tazas de agua. Los vegetales ya están bien lavaditos y los he cortado en pedazos grandes porque los voy a estar poniendo en la licuadora. También vamos a estar necesitando una olla grande y suficiente agua para poner a hervir y ahí vamos a estar cocinando la pasta. Voy a estar cocinando a temperatura media alta, para mí sería 7.5. Entonces, una vez el agua comienza a hervir, voy a estar agregando sal. Agregamos un chorrito de aceite y los espaguetis. Revolvemos y lo voy a estar cocinando por 8 minutos. Allí a mí me va a quedar al dente. Si desean que les quede más blandito, ahí sería al gusto de ustedes. Después de 8 minutos le sacamos el agua. Y la voy a dejar escurriendo. Ahora voy a comenzar a deshuesar el pollito. Nos vamos a asegurar de remover todos los huesitos, dejando solo la carnita. Ya casi estoy terminando de deshuesar el pollito. El tamaño que lo tenemos que deshuesar, que no sea muy pequeñito, sino que nos queden pedazos así grandecitos, vean. Voy a comenzar a preparar la salsa. Voy a agregar el agua, voy a agregar los chiles, cebolla y los 2 ajos. Licuamos. He licuado los chiles y los demás vegetalitos por 1 minuto nada más. Voy a estar agregando el queso crema. El queso crema yo les aconsejaría que lo saquen una media hora antes de comenzar a cocinar para que se haga fácil revolverlo con el pollito. Le ponemos todo el tarrito y aquí mismo voy a estar agregando la salsita que preparé de los chiles. Para revolverlo a mí me gusta utilizar una cuchara de madera para que se haga más fácil revolver el queso crema. Vamos a asegurar que esté bien revueltito. Vean qué lindo, queda como un color rosadito, bien bonito queda el pollito. Lo voy a estar revolviendo todo con el espagueti ahora. Voy a agregar la mitad del espagueti y lo revuelvo. Ahora la otra mitad. Si lo agregamos por pocos el espagueti, es más fácil revolverlo. Sintieran el olor que tengo acá. Este es el último poquito. Entonces lo hice de 3 veces, vean. Vean lo que les dije. El espagueti está agarrando un color rosadito, bien lindo. El siguiente paso es, lo voy a estar poniendo en un recipiente para ponerlo en el horno un rato, que van a ser aproximadamente 15-20 minutos. Lo voy a estar poniendo todo así para que nos agarre más ese rico sabor del quesito. Ahora solo lo vamos a estar revolviendo así. Y ahora aquí tengo el queso suizo. El queso suizo se lo voy a estar poniendo así encima, solo para que le dé otro saborcito así encima. Ya he puesto los 5 pedacitos de queso suizo y ahora estoy precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit y lo voy a estar cocinando por aproximadamente 15 minutos. Ahora un ratito al horno. Eso está sabroso. Bueno, ahora es el momento de servirlo.
Miren ese quesito. Voy a ponerle otro pedacito de quesito así, para que se vea bien sabroso. Miren, ve. Así. Bueno, y para terminar, yo tenía perejil. Le vamos a estar poniendo un poquito así de perejil encima. Vean qué rico este platito. Y lo pueden acompañar con pan de ajo tostado. Espero lo pueden preparar. Esta delicia, esto está sabroso. Y le voy a dar la probadita aquí, ¿verdad? Y ahora, para el restante acá en el recipiente, le ponen otro poquito así de perejil. Ahí los dejo con este plato riquísimo. Si lo preparan, háganme saber si les ha gustado o si lo hacen diferente esta receta. Y si les ha gustado mi video también, espero que me dejen un like, se suscriban al canal y activen la campanita. En los comentarios también son bienvenidos a comentar. Cuídense, será hasta la próxima. Adiós.